Aquí encontramos varios títulos que están empleados también por Marco, que son bastante importantes. El primero, o los dos títulos que vienen acompañados el uno del otro, es el título de Mesías y el título de Hijo de David. Y esto lo encontramos en el primer versículo del Evangelio según San Mateo, o sea, cosa que lo pueda cada uno ver en su propia Biblia. Dice, libro del origen de Jesucristo, y aquí bien puse la transcripción como está en griego. Nosotros en español usamos Jesucristo, una sola palabra, pero en griego son dos palabras, Jesús y la segunda, Cristo. Entonces, el origen de Jesús, Cristo, hijo de David, hijo de Mesías. El título de Cristo significa ungido o Mesías. Ungido es la traducción al español de Mesías, que es hebreo, o el título de Cristo, que es griego. De ahí viene la palabra, por ejemplo, crisma, que usamos nosotros para el bautismo y la confirmación, que es un aceite perfumado mediante el cual se unge. Pues bien, ya el título con el cual comienza el Evangelio nos da algunas características de quién es Jesús de Nazaret. Es llamado Mesías, hijo de David. Y también se agrega este otro título de hijo de Abraham, que, que no significa más allá que ser miembro del pueblo de Israel. No es mucho más que eso. Pero sí, los otros dos títulos tienen alguna especificidad, el ser Mesías y el ser hijo de David. El título de Mesías tiene el mismo significado que el Evangelio de Marco, ungido, y se repite varias veces al inicio del Evangelio, tres veces en el primer capítulo, y responde a la preocupación del autor de presentar a Jesús como el auténtico Mesías, enviado a Israel en cumplimiento de las promesas enunciadas en el Antiguo Testamento. Esto es muy, muy importante porque nosotros hemos siempre escuchado Jesús el Mesías, pero la palabra Mesías en nuestro contexto cultural y lingüístico, como más o menos lo entendemos, pero no es que sea un concepto tan de la vida diaria, tan importante. En cambio, en el pueblo de Israel sí que era importante el Mesías. El pueblo de Israel en el siglo I, cuando irrumpe Jesús de Nazaret, todo el pueblo tenía lo que se llaman las expectativas mesiánicas, es decir, ellos estaban seguros que Dios iba a enviar un Mesías, un, un ser humano, o sea, el concepto de Mesías que tenían ellos era de un ser humano, no era tan claro que fuese de origen divino, o sea, de naturaleza divina, pero sí un ser humano que iba a cumplir funciones muy importantes en el pueblo. Básicamente tres grandes funciones. La primera, y era la más popular, es que iba a ser un rey. Iba a ser el rey como el rey David. Por eso después vemos este otro título de hijo de David. Que iba a ser como y el rey más querido, más amado, más respetado, con mayor relevancia, del cual se recordaba en la historia, de la historia del pueblo de Israel, era justamente David, que fue el que consolidó la independencia y la autonomía del pueblo de Israel en la tierra prometida. Venció a los filisteos, que eran los grandes enemigos, y así a otros enemigos. Entonces, había esta expectativa de un Mesías rey, en concretamente un rey. Tenía una dimensión eminentemente política. Junto con eso también se esperaba un Mesías, que podía ser el mismo Mesías, pero se enfatizaba otro aspecto que fuese como un profeta. De hecho, cuando ya muere Moisés, hay un oráculo de Dios que le dice, voy a suscitar un profeta como tú en el pueblo de Israel. Eso está en el libro del Deuteronomio. Y eso el pueblo de Israel lo tenía muy claro. Entonces esperaba un profeta como Moisés, que también tenía características de líder, pero que hablara la palabra de Dios e iluminara la palabra de Dios. Y la tercera dimensión que había con respecto a un Mesías era un Mesías que se llamaba sacerdotal, ya cuando se había consolidado el culto en el templo de Jerusalén,
desde el siglo sexto en adelante, antes de Cristo. Esta consolidación revistió gran importancia porque la figura del sumo sacerdote era una figura muy relevante en el pueblo de Israel, el sumo sacerdote en el templo, y entonces se esperaba un Mesías que cumpliese también una función en esa línea. Por eso cuando hablan de Mesías en el siglo I, cuando irrumpe Jesús de Nazaret, es una palabra cargada de contenido, cargada de significado y cargado de esperanza, suscitaba esperanza en el pueblo de Israel. ¿Ah? Entonces, por eso, que digan que Jesús es el Mesías, está diciendo algo muy, pero muy relevante y muy fuerte. ¿Mm? Bueno, después, eh, después de la primera parte de que se ocupa el título de Cristo o Mesías, desaparece un poco, aparece poco en el resto del Evangelio, ahí aparecen unos textos, y, y permanece un poco el sentido ambiguo que también tiene en Marcos. ¿Ah? Es correcta. ¿Por qué digo ambiguo? Porque se confundía mucho con la dimensión de un Mesías muy humano, muy como lo que ellos entendían un rey, un profeta o un sacerdote. Podría ser enviado de Dios, pero eh, su significado era más o menos similar a los grandes reyes, a los grandes profetas y a los grandes sacerdotes que había tenido el pueblo de Israel. Junto al título de Mesías o Cristo, ungido, ¿no es cierto?, aparece el título de Hijo de David. Esto hace referencia indirecta a la filiación davídica. ¿Ah? Como les decía, en el pueblo de Israel, el recuerdo, la memoria histórica que se tenía del rey David era muy patente. El rey David es del siglo noveno antes de Cristo, estamos hablando casi un milenio, pero sin embargo era recordado como el rey más importante junto con su hijo Salomón. Y de ahí que viene el concepto de monarquía davídico-salomónica como el máximo esplendor de una organización política en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era autónomo, había extendido mayor tiempo posible sus límites. David había logrado pacificar sus fronteras, se vivió cierto bienestar económico, de acuerdo a las categorías de la época, y no llegó a ser, por cierto, una potencia, pero sí era un reino unido. Después de la muerte de Salomón se dividió el pueblo de Israel, pero era un periodo de prosperidad, de paz y de autonomía. Eran como las tres grandes cosas que el pueblo de Israel esperaba. Por eso, al hacer referencia de Jesús como hijo de David, viene a vincular con esa dinastía davídico-salomónica de la cual el pueblo de Israel tenía una gran expectativa y gran recuerdo. Bueno, aplicado a Jesús, este título, hijo de David, aparece 8 veces y el evangelio que más utiliza este título es justamente el evangelio de Mateo. Y ahí están las citas donde aparece este texto. Bueno, pero también se enmarca dentro de cierta ambigüedad, ya que una parte expresa la verdad acerca de Jesús, pero también puede inducir a error. ¿M? Tanto el Mesías como un Mesías como al estilo del Hijo de David puede buscar una expectativa de un Mesías triunfante, un Mesías que tiene un poder político y que se fundamenta desde su gestión político-militar. Bueno, de hecho, así cuando Jesús entra a Jerusalén, la multitud lo aclama así, cuando llega. Osana, Osana, bendito sea el Hijo de David. Es una expresión muy fuerte que se emplea en este Evangelio para ese momento. Bueno, en este fragmento nosotros podemos ver esta conversación tan importante, cuando dice que estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta referencia, ¿no es cierto? ¿Qué pensáis acerca del Cristo, o sea, del Mesías? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Entonces les dice,
Pues, ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor? O sea, David habla del Mesías como el Señor cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Ahí está citando un salmo. Sí, pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie era capaz de contestarle nada y desde ese día ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas. Bueno, esa era la ambigüedad que se da en torno a este título que la pone en evidencia el mismo Jesús. Bien, eso con respecto a esos dos títulos que ya nos enmarcan en un contexto muy preciso. Y estos dos títulos hay que complementarlo con este otro título que es el de Hijo de Dios. Está empleado de manera similar que en Marcos. Ya desde el inicio del Evangelio se pone en evidencia la relación del Padre con su Hijo. Ajá, eso, bueno, sabemos que en el Evangelio de Juan esa relación se expresa aún más fuerte, pero en, tanto en Marcos como en Mateo y también en Lucas se hace muy clara esta presencia. En 2:15, por ejemplo, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. O sea, se cita un texto de un profeta, pero que en ese texto del profeta es como si Dios estuviese hablando y se focaliza este texto en la persona de Jesús. Entonces, como que Dios lo trata así. Después, en 3:17, estamos en el contexto del bautismo de Jesús, hecho por Juan Bautista, dice el texto, y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. También al inicio más o menos del Evangelio. Sin embargo, desde la mitad del Evangelio comienzan las confesiones que proclaman a Jesús como Hijo de Dios. En el caso de Marco, esto es al final, prácticamente cuando concluye el Evangelio. Pero en cambio, en el Evangelio de Mateo comienza como en la mitad. Ya hay varias referencias de ser tratado como hijo de Dios. Así, por ejemplo, en 14:33, cuando en el contexto de la tempestad calmada, cuando estaban arriba de la barca, entonces dice, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios, después de haber hecho el milagro de calmar las aguas. Esto es una confesión de fe y se está diciendo algo muy potente con esta referencia, que ya en el Evangelio de Mateo, más o menos la mitad, ya comienza a usarlo con más claridad. En 16:16, también un texto muy importante, muy relevante, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, y bueno, ¿y quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es también una confesión de fe muy importante de San Pedro en un momento de gran relevancia del ministerio público de Jesús. Bueno, es muy importante comparar o ver cómo se utiliza este término, Hijo de Dios, en el episodio de las tentaciones que experimenta Jesús en la cruz, lo cual se advierte al compararlo con el relato del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, cuando está Jesús eh, crucificado, ¿no es cierto?, antes de su muerte, dice así, y los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo, tú, que destruye el santuario y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos, junto con los escribas, diciendo, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También le injuriaban los que con él estaban crucificados. Bueno, aquí el texto de Marco enfatiza en las palabras de los que están increpando a Jesús su carácter mesiánico, lo tratan de Cristo. Y hacen el típico cuestionamiento que hace todo el mundo con respecto a la divinidad, ¿no es cierto? ¿Por qué no interviene la divinidad
En este caso, para que bajar de la cruz, lo mismo. ¿Por qué Dios no arregla este problema? ¿Por qué no cambia la situación que te produce dolor o la tragedia? Bueno, es el típico cuestionamiento. Pero en el Evangelio de Mateo, que vamos a ver ahora, es el mismo pasaje y dice así: los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo: a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera le injuriaban también los salteadores crucificados con él. Como ustedes pueden ver, el mismo texto, el primero, el de la izquierda, el de Marco, y el segundo, el de Mateo a la derecha, es prácticamente lo mismo, pero Mateo introduce 2 veces este título de Hijo de Dios, puesto en aquellas personas que están increpando a Jesús crucificado en ese momento, que se baje de la cruz. Esto es bien interesante porque aquí, cuando comparamos dos textos que son prácticamente iguales, pero hay uno que agrega o subraya un aspecto, eso quiere decir que para ese autor en particular, este título es muy, muy importante y por eso lo coloca en un momento cumbre, un momento relevante dentro de la narración. Bien, entonces vemos que en otro momento muy importante, eh, que vamos a comparar, digamos, en las tentaciones en la cruz con las tentaciones al inicio del ministerio público, las tentaciones que tiene en el desierto. Las tentaciones en la cruz, el texto que acabamos de escuchar, que 2 veces se le dice hijo de Dios. En cambio, las tentaciones, cuando va al desierto y antes de comenzar el ministerio público, la primera tentación, el demonio dice: si eres hijo de Dios, y ahí se convierte las piedras en pan, ¿no es cierto? Y ahí viene la otra parte. Lo mismo pasa en la segunda tentación. Si eres hijo de Dios, también sube al templo y te tira, etcétera, etcétera. También, entonces, esto es como un diálogo que podríamos decir al inicio del ministerio o preparándose para el ministerio público, las tentaciones que experimenta en el desierto Jesús, 2 veces el demonio lo cuestiona. Bueno, si eres realmente el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, haz esto. Y al final, en la cruz, Jesús es cuestionado eh, por aquellos que lo increpan para que se baje de la cruz, si es que realmente es el Hijo de Dios. Entonces, este conjunto de textos y palabras, un poco distintas partes del Evangelio, nos muestran, el valor que tiene este título, que es muy empleado y muy recurrido. Expresa fuertemente la verdad acerca de Jesús, muestra su estrecha unión con el Padre, pero como lo emplea Mateo, está alejado de todo triunfalismo y brilla más claramente en la cruz. Eso es como un gran, gran contraste, ¿ah? Pero es así como lo presenta el mismo evangelista. Jesús es realmente hijo de Dios en la cruz. Y contra lo que la mentalidad mundana o el ser humano común y silvestre, como nosotros, eh, podemos pensar que es lo propio del Hijo de Dios. Antes de entrar en este otro título de Hijo del Hombre, debo decir sí que cuando se dice Hijo de Dios, no necesariamente se le está concediendo el carácter de una persona divina o de una realidad divina, porque en el Antiguo Testamento y en la Biblia ese título de Hijo de Dios se emplea ciertamente para el ámbito divino, pero también se emplea para los ángeles y se emplea también para algunos reyes y personas destacadas del pueblo de Israel. O sea, no necesariamente
que se afirma la divinidad, ¿ah? Aunque como está empleado en el Evangelio de Mateo, uno piensa que hay una cercanía muy grande en su comprensión para, dar, para significar que Jesús realmente participa de la naturaleza divina. Pero para ser bien claro, en toda la Escritura, el título de Hijo de Dios no necesariamente habla de su condición divina. Así como también nosotros hablamos, nosotros mismos nos reconocemos como hijos de Dios, pero no, ciertamente no somos dioses. eh, que es una de las grandes penas que tenemos los seres humanos existenciales. Somos criaturas y no Dios. Bien, un tercer título cristológico que se emplea en el Evangelio de Mateo, y así como en el de Marco, y este es un título muy, muy usado, y ciertamente Jesús lo usó para referirse a sí mismo, es el título de Hijo del Hombre. Se expresa de manera muy similar a como está en el Evangelio de Marco, y este título es tomado del libro del profeta Daniel, concretamente Daniel 7, 13 al 14. Y está citado, ahí está la cita donde se emplea en el Evangelio de Mateo. Y en el profeta Daniel se hace referencia a una visión que se tiene ahí, en que se dice que de las nubes viene como un hijo de hombre y que viene a juzgar a la humanidad entera. Es lo que se llama el juez escatológico. Esto es bien significativo que lo haya empleado el mismo Jesús de sí mismo, porque revela una autoconciencia de su condición enviado. Ya este título puede ser incluso más cerca de la condición divina que el del Hijo de Dios. Así que es un título muy, muy empleado. También es empleado con algunos del oráculo de Dios con respecto a algún profeta. Dice, escucha, hijo de hombre, por ejemplo, el profeta Ezequiel. Pero en este caso, en el contexto de lo como se emplea en el profeta Daniel, nosotros creemos que es más bien una referencia a un juez escatológico, un enviado de Dios que ya va más arriba o se aleja de la condición humana solamente. Bueno, después aparecen algunos títulos más propios que están en el Evangelio de Mateo, que muy empleado el título de Señor, Kyrios, y Mateo sigue en este caso el uso que se daba en los 70. Ustedes recuerden que antes de ayer hablamos de la Biblia de los 70. La Biblia de los 70 era una traducción desde del Antiguo Testamento, desde los textos originales en hebreo al griego, y que era la Biblia que se empleaba por los judíos así llamados de la diáspora, o sea, los judíos que no vivían en Israel, usaban mucho este texto, la Biblia de los 70, y después los primeros cristianos que vivían en la ciudad en que se hablaba griego, leían el Antiguo Testamento a partir de esta traducción. Bueno, en esta traducción, el título del Señor se aplica al nombre de Dios, especialmente en citas y alusiones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 1:22 dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Entonces, este título de Señor muchas veces se emplea para hablar de Dios. ¿Y por qué? Porque, y esto es más exclusivo en el Evangelio de Mateo que en los otros evangelios. ¿Por qué en el Evangelio de Mateo? Como recordarán, antes de ayer hablábamos que este Evangelio fue escrito por un judeo cristiano, es decir, un cristiano de formación judía, de, de raigambre judía, con conocimiento de la cultura y la religión judía, y es escrito para judeo-cristianos, es decir, también para cristianos que vienen del judaísmo. Y en el judaísmo, cuando se leía la palabra de Dios y aparecía el nombre Yahvé, que era el nombre típico del cual se refería a Dios, Yahvé, el lector no leía Yahvé, sino que leía Adonai, que significa Señor en hebreo.
por respeto al nombre santo de Dios. Entonces, le salía una palabra y dijo Yahvé tal cosa, y él leía ya, que estaban las cuatro letras de Yahvé, pero decía Señor, y usaba este término Adonai. Entonces, esta forma de referirse a Dios, no como Dios, sino como Señor, lo recoge Mateo porque viene de este ambiente cultural y por eso es que ya aparece en varias citas, alusiones del Antiguo Testamento, como decimos acá, y aquí hay 4 versículos donde se emplea así. Ahora, frecuentemente Jesús es invocado con el vocativo, Señor, Kyrie. Vocativo es cuando uno llama a otra persona. Pedro, eso se llama vocativo. ¿Ah? Como ustedes ven, cambia las últimas letras. En griego, si es eh, un nombre nomás, o bien evocativo el nombre, ahí se hace ese pequeño cambio. Entonces, a Jesús lo llaman Señor, Kyrie. ¿Mm? Por ejemplo, cuando alguien recurre a él pidiendo ser sanado de alguna dolencia. Hay 2 ciegos en 9:28, otros 2 ciegos en Jericó, leproso, centurión, mujer cananea creyente. O sea, hay varios textos en donde al llamar a Jesús le dicen, Señor, sáname, Señor, haz esto. Por ejemplo, aquí en 8:6:8, al entrar en Cafarnaúm se le acercó un centurión y le rogó, diciendo, Señor, mi criado yace en casa paralítico con terrible sufrimiento. Dícele Jesús, yo iré a curarle. Replicó el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Entonces, hay una referencia directa a Jesús como Señor. Varias veces sus discípulos, 8:21 dice, y nunca le dicen maestro en el Evangelio de Mateo. En cambio, en Marcos sí le usan, hablan de Jesús como el maestro o mi maestro. Por ejemplo, en Mateo 8:25, acercándose, ellos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Eso cuando están en la barca. Y después el texto de Marco dice, por otro lado, él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal, le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Eso es bien interesante, como fue el mismo texto, pero Mateo, ¿no es cierto?, emplea Señor y el otro, Marcos, Maestro. Estos son pequeños énfasis de cada autor, entonces evidentemente aquí eh, le quiere dar. Aquí está el texto paralelo también de Lucas, entonces acercándose le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, nos hundimos. Él habiéndose despertado, increpó al viento y al oleaje que amainaron y sobrevino la bonanza. También Lucas, en este caso, utiliza el vocativo maestro. En cambio, Mateo, Señor. Son pequeños pincelazos y matices que nos van viendo que efectivamente para el autor de este Evangelio, el título Señor tiene una cierta relevancia y por eso es empleado en el caso de Jesús. Pedro varias veces se dirige a Jesús utilizando el término Señor. Ahí salen citados estos 4 versículos. Por ejemplo, Pedro, viendo la violencia del viento, esto cuando camina sobre las aguas, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Entonces, también. Ahora, es muy interesante que todos los adversarios de Jesús en el Evangelio de Mateo, que hay varios, básicamente escribas y fariseos, nunca le llaman Señor, prefieren usar el título Maestro. Esto sí que es muy significativo. Eh, Esto es un mensaje indirecto o subliminal que podríamos decir que entrega el autor del Evangelio para que la gente vaya viendo cómo son las distintas comprensiones que habían ya en aquel entonces de quién era Jesús de Nazaret. Bueno, es bien interesante, no siempre, nuevamente acá encontramos el sentido, es unívoco, es único, es un sentido fluctuante. Por eso lo que en filosofía se llama, esto es un lenguaje analógico,
porque en parte igual y en parte distinto. Pues fluctúa o bien oscila el sentido de este término señor entre un título de cortesía, en lo que uno a veces entra a un lugar, señor, pasa aquí, siéntese acá, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy usamos este título de cortesía, pero también un título en que se revela una condición totalmente distinta a la de un ser humano, del resucitado. Título propio que le corresponde al resucitado, el Señor. Entonces, no siempre quiero decir que cuando aparece el título Señor en el Evangelio de Mateo quiere decir que se esté subrayando su condición divina o su condición de resucitado. Puede que sí o puede que no, o puede ser un simple título de cortesía, de buena educación, de buen trato, o bien puede significar. Entonces eso hay que verlo en el contexto y de quién lo dice y cómo lo dice. Pero que es un título empleado abundantemente en el Evangelio de Mateo para referirse a Jesús, eso es indiscutible. Bueno, otro título que no es usado tan frecuentemente, pero sí es muy sugestivo, muy lleno de contenido, esos títulos que como que explotan porque habla mucho, es muy simbólico, es el título de Dios con nosotros. Y aquí esto nos da pie para hablar de un fenómeno literario que hay en la Sagrada Escritura, que ocurre muchas veces, que los técnicos hablan de lo que se llama inclusión. ¿Qué cosa es una inclusión? La inclusión es cuando si nosotros tomamos un trozo, puede ser corto o largo o muy largo de la escritura, pueden ser varios capítulos o un capítulo o un trocito de algunos versículos nomás, eh, tomamos ese trozo y hay un concepto o palabra o sentencia al inicio del trozo y que después se repite al final del mismo trozo, el mismo concepto o más o menos similar, eso se llama, literariamente, se llama que es una inclusión. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está al principio y al final constituyen un marco interpretativo de lo que está incluido adentro. No sé si se entiende esta idea. Es decir, es como una puerta de entrada, lo que está al principio y al fin, y que se repite al final, es una puerta de entrada para poder comprender lo que hay adentro. Le repito, puede ser un texto breve, mediano o largo. ¿Mm? Entonces los estudiosos de la Biblia, esta es una cosa que les encanta porque andan buscando inclusión en todos lados, entonces aquí se repite esta otra, entonces esto constituye una unidad, y en realidad ayuda mucho, ¿ah? Ayuda mucho. Yo he estudiado bastante estas cosas, y cuando uno encuentra una inclusión, dice, bueno, este concepto, esta idea, eh, me permite explicar lo que está dentro con mucha más claridad, dándose cuenta en este marco referencial. ¿M? Entonces, aquí nosotros notamos que hay una inclusión. En Mateo 1:23, aquí estamos en el texto de Evangelio de la Infancia, dice, ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Ah? Eso está al inicio prácticamente del Evangelio, en el texto de Evangelio de la Infancia, y se dice que la Virgen, que en este caso la Virgen María, va a concebir, va a dar a luz un hijo que llevará el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto se replica en cierta forma, no en forma textual, pero en cierta forma al final del Evangelio, Mateo 28:20. Estamos en los últimos versículos del Evangelio, cuando está Jesús resucitado y, eh, y se encuentra con los discípulos y los envía. Entonces dice, y enseñándoles, o sea, ellos deben enseñar a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo. No dice las mismas palabras, pero en el fondo, con esta referencia de que Jesús es el Dios con nosotros, es el Dios Jesús que está con nosotros. Esto es una forma muy solapada para decir no solamente o afirmar la divinidad de Jesucristo, sino que su divinidad se ha acercado a nuestra humanidad. Bueno, eso está al principio del Evangelio y al final del Evangelio, y eso constituye lo que se llama una inclusión, que nos permite comprender que toda la narración que está dentro de estos dos márgenes, nos ayudan a comprender que Jesús es efectivamente el Dios con nosotros. Y más aún, en Mateo 18:20, ya acercándose a la parte final del Evangelio, eh, sale esta sentencia de Jesús tan conocida, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es también una sentencia un poco insólita en la mentalidad de los judíos, pero en la mentalidad cristiana tiene un peso extraordinario, porque sabemos que Él permanece unido a nosotros en su espíritu. Pues bien, este marco al principio y al final podríamos se resplandece, se ilumina mucho más claramente con esta sentencia en Mateo 18:20. Entonces, lo que podríamos decir aquí, hay una reinterpretación cristológica de la alianza. Para el pueblo de Israel, el hecho fundante de su condición de pueblo era la alianza que habían hecho en el monte Sinaí con Yahvé, con Dios, a través de Moisés. ¿Mm? Entonces, en ese contexto, en el libro de los Números, que es del Pentateuco, decía esta palabra: no harás impura la tierra en que habitáis, porque yo habito en medio de ella, pues yo, Yahvé, tengo mi morada entre los israelitas. Esa es la, entonces, esta referencia del libro de los números es evocada, digamos, con estos textos para hablar que Jesucristo, que es el nuevo Moisés, que es el hijo de David, que es el ungido, que es hijo de Dios, hijo del hombre, es efectivamente Dios que está habitando en medio de la humanidad. Esto mismo después va a ser dicho de otra forma eh, por el prólogo del Evangelio de San Juan, cuando dice que el Logos, la palabra, ha puesto su morada en medio de nosotros, ha puesto su tienda. El texto más literal decía, acampó, puso la tienda, por usar un lenguaje típico pastoril, digamos, acampó, puso su tienda en medio de nosotros. Esto es lo que todas estas referencias están evocando en el Evangelio de Mateo, y que son referencias quizás algo sutiles, pero son de un poder muy grande semántico en términos del significado que eso trae. Bueno, entonces con todo esto podríamos preguntarnos, ¿afirma o no el Evangelio de Mateo la divinidad de Jesús? Es una buena pregunta. ¿Ah? Esa es la pregunta que después, los siglos siguientes, se hizo. ¿Ah? Bueno, no de manera explícita, pero hay varias insinuaciones, muchas insinuaciones. Aquí vamos a hacer algunas referencias. Por ejemplo, 9:23, Jesús es acusado de blasfemia por pretender perdonar los pecados. ¿Mm? En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: este está blasfemando. Ya estaban escandalizados. ¿Cómo? ¿Quién es para perdonar pecados? Solo Dios perdona pecados.
¿Ah? Bueno, Jesús perdonaba los pecados. En 11:28-30 Jesús invita a ir a Él y tomar su yugo, lenguaje propio de la sabiduría divina, ¿ah? Del texto del Siracia 24:19. Dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Pues bien, eso evoca claramente la concepción de la sabiduría divina, de acuerdo a la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, que solamente le corresponde a Dios. Y así sale en el libro este, Sirácida 24:19, venid a mí los que me deseáis y saciaros de mi fruto, un poco en esa línea. La exigencia del seguimiento por su autoridad única en 10:37-39, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí, el que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Bueno, eso solamente lo puede decir alguien que está impregnado de la condición divina. No, ningún otro ser humano puede decir eso. La única relación con el Padre, todo me ha sido entregado por mí, por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea, esto ya revela o indica un nivel de compenetración tan grande entre Dios Padre y Jesucristo. Bueno, en concreto, no lo, como los evangelios no son una obra de teología en sentido estricto, no es un tratado, no es una presentación tematizada de los aspectos que significa la persona de Jesucristo, ni hacer un discurso acerca de Dios, sino que son textos narrativos desde la fe, por cierto, pero que cuentan experiencias de lo que Jesús dijo e hizo. No hay que buscar en ello una afirmación como lo encontraríamos en un libro de teología, sino más bien su narración es lo que habla de la teología implícita que hay. Y evidentemente el Evangelio de Mateo tiene una comprensión de Jesús como enviado del Padre y que participa de la condición divina. Bueno, ¿cuál es la síntesis de la cristología de Mateo? Eh, Son todos estos elementos que hemos estado hablando. ¿Ah? O sea, todo esto confluye a una comprensión que tiene Mateo de Cristo como nuevo Moisés, como Señor, como un Dios con nosotros, Hijo del hombre, Mesías e Hijo de David e Hijo de Dios. O sea, un montón de categorías que ninguna solo en sí misma agota la comprensión de Jesús, sino que todas juntas eh, permiten hacer brillar o resplandecer la condición propia de Jesús de Nazaret como el Mesías, como el Cristo. Y todo esto en la línea del cumplimiento del Antiguo Testamento. O sea, el Evangelio de Mateo, justamente por ser un evangelio que surge de un ambiente judío y es para judíos que después se han transformado en cristianos, le interesa muchísimo decir que hay una continuidad entre el Antiguo Testamento, las promesas expresadas en el Antiguo Testamento y cómo se concretiza y se cumplen en la persona de Jesús ahora que irrumpe en el Nuevo Testamento. Entonces, podríamos decir, es una síntesis maravillosa que tiene Mateo de la comprensión acabada de quién es Jesús. Yo enfatizo esto porque este tema fue muy, muy complejo en los primeros siglos cristianos. Mientras los cristianos eran digamos, perseguidos y vivían en las periferias, vivían en la clandestinidad hasta inicios del siglo cuarto, había discusiones con respecto a quién era Jesús o cómo se podía formular
en categorías especialmente adaptadas a la mentalidad greco-romana, ¿ah? Pero no había la necesidad o la posibilidad de llegar a hacer definiciones, porque se vivía en la clandestinidad, más o menos. No es que siempre haya sido un nivel de persecución igual. Había momentos que se concentraban las persecuciones, pero ser cristiano era peligroso. En cualquier momento alguien lo podía denunciar y podía morir mártir. Pero en el siglo IV en adelante, cuando en el año 315 el cristianismo es reconocido, no todavía como religión oficial del imperio, pero sí una religión que se podía practicar sin problema, era legal, comienza la preocupación por ir haciendo algunas definiciones más claras que permitiesen mantener la unidad de los cristianos, porque habían algunos que decían una cosa, otros que decían otra, unos decían que Jesucristo era solamente hombre, otros decían que solamente era Dios. ¿Cómo explicar? Entonces, el año 325 viene el primer concilio, que se llamó el Concilio de Nicea. Nicea es no está en Tierra Santa, está hacia Turquía, y allí se juntaron todos los delegados, todos básicamente obispos de distintas partes, y se discutió y se llegó a una formulación mediante la cual ya se comienza a afirmar en una fórmula que Jesucristo verdaderamente es Dios. Y después siguió esta discusión y siempre en la historia de la iglesia han habido algunas tendencias que tratan de separar o que tratan de espiritualizar la figura de Cristo como Dios y solo Dios, y otras que tratan de hacerle una persona más terrena, que dice que es en realidad un ser humano, un hombre, como un hombre, y nada más que un hombre. Bueno, esas tendencias ambas son fuera de la doctrina correcta de la vida de la iglesia, pero se van dando de forma natural, porque hacer una correcta confesión de la persona de Jesús implica un proceso de profundización. Bien, em, esto con respecto, ya, vamos a ver algunas notas de eclesiología, como decíamos, eclesiología, ¿qué significa la eclesiología? Eclesiología es el discurso acerca de la iglesia, entendido en la iglesia como la comunidad de los creyentes. ¿Mm? Como decíamos, en este evangelio aparecen varias eh, referencias y hay una sección importante de mostrar cómo se entiende y Jesús expresa su deseo de que haya una iglesia. Eh, ¿Qué dice Mateo acerca de la iglesia? Sea, esto está básicamente concentrado en lo que se llama el tercer libro acerca de la vida de la iglesia. En esta subdivisión que hacíamos en 5 libros, bueno, el del medio, el tercero, es justamente sobre la vida de la iglesia. Y dice varias cosas. Primero, vamos a tratar de ir rapidito en esta parte para no demorarnos tanto. Primero es la figura de Pedro. La figura de Pedro en esta parte del Evangelio de Mateo tiene gran relevancia. Aquí hay algunos textos, ¿no es cierto? Jesús camina sobre las aguas y Pedro experimenta el temor. También Pedro se tira a las aguas también y quiere caminar. Bueno, ahí está Pedro. Pedro pregunta sobre la parábola de lo puro y lo impuro en una parte. Después viene este texto que es muy, pero muy importante de Mateo 16, 13 al 20, que es lo que se llama la confesión de fe de Pedro. De fe de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y después Jesús le da el primado. Tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Es tremendamente importante desde el punto de vista eclesiológico. Pero sobre la misma, y casi inmediatamente después, ustedes pueden ver, después de la confesión que concluye en el versículo 20 del capítulo 16, viene en el versículo 21 la incomprensión de Pedro y Jesús trata a Pedro de Satanás. Y uno dice, pero qué locura esto. Lo está constituyendo en piedra, fundamento de la iglesia, y después mete las patas, Pedro, en no entender nada cuando le dice, Jesús anuncia que va a Jerusalén y va a ser crucificado, y Pedro dice, no, por ningún motivo, no se te ocurra esto. Y Jesús le dice, ándate de acá,
Pedro, no seas como Satanás, porque tus pensamientos no son humanos, no son los pensamientos de Dios. Entonces, en ese sentido, Pedro muestra toda su grandeza y toda su miseria al mismo tiempo. Bueno, después en el capítulo 17 es testigo de la transfiguración junto con otros dos más eh, apóstoles. Después, en el capítulo 18, Pedro le pregunta, bueno, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? No, le dice, hasta 70 veces 7. Pobre Pedro no entendía bien cómo era eso, pero bueno, Pedro tiene una gran relevancia en la comunidad. Después otro tema eclesiológico muy importante que aparece en estos capítulos es con respecto a la responsabilidad que se debe tener al interior de la comunidad, de todos, o sea, aquellos que tienen algún cargo o alguna responsabilidad. Y Jesús choca con esta mentalidad que tenían algunos de sus discípulos, de que quién era el más importante, quién era el mayor. Y eso siempre ocurre. Siempre cuando hay un grupo de personas y hay uno que tiene responsabilidad, empieza esta cosa de, bueno, que yo soy más importante, soy más relevante, tengo más poder, yo soy la autoridad, háganme caso, bla, bla, bla. Comienza este bichito que, de ser más, de ser más. Bueno, y ante esa pregunta, ¿quién es el mayor? Jesús responde, bueno, el que se humilla como un niño, o sea, absolutamente irrelevante desde el punto de vista del cargo que pueda ejercer, ese es el mejor. Chuta, ahí nadie entiende nada. Bueno, eso es lo que dice Jesús. Esto se compatibiliza con otro texto que está fuera del capítulo este de la parte eclesiológica, pero que es muy, muy importante, que es después del tercer anuncio de la pasión, cuando dice que el primero o el más grande o el más importante es el que se hace servidor. Entonces, está muy, muy fuerte esta dimensión de que aquel que tiene una responsabilidad en la comunidad es para el servicio de la comunidad, no para servirse de la comunidad. Eso es muy importante. Bueno, después sigue otro tema con respecto al escándalo. Hay de quien proviene el escándalo, pero Jesús dice, los escándalos son inevitables. Eso es bien sorprendente que diga eso, pero lo dice porque si hay alguien que conoce el alma humana es Jesús y conoce las grandezas y también las miserias del alma de todos nosotros, de manera que el escándalo lamentablemente está o puede estar en la comunidad cristiana. Y ahí dice, ay de aquel, ¿ah? Por el impacto que produce el escándalo. Bueno, después viene otro tema de la resolución de conflictos. Eso es muy interesante, eh, lo cual revela que ya era una comunidad que estaba funcionando, donde surge este evangelio, porque se lo pone, porque quiere decir que tuvieron que enfrentar conflictos. ¿Ah? Bueno, está todo el tema de la búsqueda de la oveja perdida, la alegría de encontrarla, y la oveja pertenece a la comunidad, por eso es una alegría encontrarla. Está este trozo tan significativo de la corrección fraterna, cómo corregirnos mutuamente, cómo Jesús propone una pedagogía de la corrección, que se respete de no humillar, pero sí ser claro, hablar privadamente, después que vayan otros, y ya si persevera en esta decisión, en este error, bueno, acusarlo a la comunidad, pero buscar la forma de hacerlo bien. Está todo el tema del perdón de la ofensa, 70 veces 7, es una forma eh, matemática, por decirlo así, para decir que siempre, o sea, 70 veces 7 es una gran cantidad. Está el tema de la parábola del siervo sin entraña, es como perdonar de corazón, que es una de las cosas más difíciles, todos lo sabemos, pero que es lo que realmente construye comunidad cuando la comunidad ha estado herida o cuando ha habido algún roce, algún problema. Bueno, eso, por cada uno de esos textos podríamos abordarlo, es muy, muy bonito, muy interesante. Y por último, el último gran concepto que aparece aquí es el de la comunidad litúrgica y orante. Esta frase, cuando estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos.
Eso es muy, muy bonito y hasta el día de hoy es válido. O sea, cada vez que nosotros nos juntamos para hacer oración o para encontrarnos litúrgicamente, sabemos que el Señor está en medio de nosotros. Otro referente muy, muy importante litúrgico son que justamente en esta sección se encuentran dos multiplicaciones de los panes, dos este milagro, que tienen un sentido eucarístico. ¿Ah? Cuando una gran cantidad de gente estaba ahí, no tenían que comer, y le dice, Jesús le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿tenemos algo aquí? Bueno, algunos panes, algunos peces. Bueno, Jesús hace una bendición, lo reparten, y le alcanza para todo y todavía sobra. ¿Mm? Entonces eso es un milagro que tiene un efecto de comprensión inmediata para el grupo que estaba con él, pero también tiene una comprensión simbólica del valor de la Eucaristía, que es el pan partido que se reparte para todos los que participan. Es la vida de Dios en Jesucristo que se nos transmite y se nos entrega. Eso está muy bien. Y eso se hace en comunidad. Entonces, todos estos elementos permiten ir dibujando el concepto eclesiológico o de iglesia que el Evangelio de Mateo quiere transmitir a partir de su propia experiencia, uniéndolo con las enseñanzas de Jesús, naturalmente. Bien, ya nos estamos aproximando a concluir este momento, pero yo quiero, eh, aquí tengo dos caminos. Uno, vamos a tomar el primero. El primero es analizar brevemente el Evangelio de este domingo, que es de San Mateo, del domingo 17 del tiempo ordinario. Entonces, pero dando pistas de cómo es una propuesta de cómo es bueno acercarse a un texto, en este caso de Mateo, para poder sacarle el jugo y ver qué dice. Este texto es Mateo 13, 44 al 52. Aquí lo tenemos, lo vamos a leer rapidito para que lo tengamos presente. Ahí cada uno lo puede estar viendo en su propia Biblia. Creo que es interesante, si hay distintas traducciones también ayuda a comprenderlo mejor. Dice así, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. Siguiente versículo, también es semejante al reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor va, vende todo lo que tiene y la compra. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas las clases. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cesto los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Dícenle, sí. Y él les dijo, así, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. Hasta ahí el texto. Como les decía, este texto va a ser leído el próximo domingo, 30 de julio, en todas las misas de todo el mundo, según nuestro calendario litúrgico. Entonces aquí vamos dando algunas pautas que son sugerencias para poder acercarnos el texto. Lo primero que cuando uno lee un texto del Evangelio, sea de Mateo, de cualquier, ubicarlo en su contexto. ¿Ah? ¿Dónde está ubicado este trozo del Evangelio? Y siempre hay que ubicarlo en el contexto amplio, así, en los grandes apartados que pueda tener el texto. Y en este caso en concreto, este texto que acabamos de escuchar del capítulo 13 está en el tercer libro, al final del discurso parabólico. Habíamos dicho que el tercer libro es sobre la presencia velada del reino, el misterio del reino, que tenía una parte narrativa al comienzo y después una parte discursiva, un discurso. Y es lo que se llama el discurso parabólico. Este discurso está compuesto por 7 parábolas.
Y nosotros acabamos de ver las tres últimas parábolas de ese discurso. ¿Mm? Y habla del misterio del reino de los cielos, incluida la conclusión, ¿no es cierto? Ese es el contexto amplio. Y el contexto inmediato es, es ver en este caso qué lo precede. Y lo que lo precede es que justamente vienen después de la interpretación que hace el mismo texto, que está en el mismo texto del Evangelio, de la parábola de la cizaña, que fue también leída no hace mucho. Y una parábola muy, muy interesante, porque tanto así todos sabemos lo que es un cizañero, alguien que siembra cizaña, ¿no? Y el impacto que produce. Pues bien, Jesús también aborda esa temática en este discurso. Bueno, entonces, primero, con respecto al contexto, entonces, el contexto amplio y el contexto inmediato lo hemos ya eh, ubicado este texto. Y aquí viene otra pregunta y nos va a permitir hablar un segundito de un término que no lo hemos empleado acá, pero que también es muy importante en los evangelios. ¿A qué género literario pertenece esta palabra género literario? Esta palabra significa el modo o forma en que está escrito un texto. ¿Qué es eso, miran ustedes? Todo texto, toda cosa escrita, todo eh, palabra que se ha puesto en un papel o en lo que sea, pertenece a un género literario. Es decir, yo puedo escribir unas palabras y eso puede ser una narración. Esto me pasó, qué sé yo. O puede ser un poema, eso es otro género literario, la poesía. O puede ser un discurso político, por ejemplo, como hablan los políticos de una forma de hablar. Como habla un científico tiene otra forma de hablar. Ambos son discursos, pero son formas distintas. Como habla el sacerdote en la homilía, tiene otra forma de hablar. Ese es otro género literario, la homilía. Y así hay una gran cantidad de formas de escribir y de hablar que es lo que se llama género literario. Es decir, es la parte formal del texto. Entonces, en este caso, nosotros el texto que acabamos de ver responde al género literario de parábola. Parábola. ¿Qué son las parábolas? Todos sabemos que Jesús dijo montones de parábolas. Bueno, que las parábolas son pequeñas historias, simples, ficticias. Es un cuento, ¿no? Eh, que está adaptada a los que lo están escuchando, a los auditores, especialmente cuando es gente más sencilla, que le cuenten una historia es mucho más accesible a la comprensión que le cuenten una cosa así abstracta, con conceptos, ¿no? Entonces, una historia simple, adaptada a los auditores, que invita a que el que está escuchando se involucre en la historia y que uno saque las conclusiones. Es genial. Ahora hay que ser un artista para hacer una buena parábola, porque siempre un lenguaje un poco oculto o curvo, es lo que se llama lenguaje parabólico, que dice, no dice, que pareciera decir una cosa pero dice otra. Bueno, para que sea una buena parábola, que sea comprensible, hay que ser un artista. Y en eso Jesús era insuperable, porque dijo muchas palabras. Pues bien, aquí eh, el texto dice, eh, hay varias parábolas. Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿hay textos paralelos? Cuando decimos textos paralelos, cuando en el caso de los evangelios, si están en los otros evangelios. Y en este caso, estas tres parábolas que salen no aparecen en ningún otro evangelio. Son propias de Mateo. Otra pregunta. ¿Hay textos en la escritura que iluminen esta parábola? Que sean como la misma línea. Bueno, hay dos textos hay algunos más, pero un poquito más alejados, pero hay dos textos que pueden ser en esta misma línea. Este de Filipenses dice, pero lo que era para mí ganancia lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Estamos hablando de un tesoro o de una perla encontrada, eh, y aquí se produce un contraste. Todo lo demás es basura en comparado a encontrar y ganar a Cristo. Eso es lo que dice San Pablo en esta carta a los filipenses. Y después hay otro texto en el libro de los Proverbios, que es del Antiguo Testamento, y dice, el comienzo de la sabiduría es, adquiere la sabiduría a costa de todos tus bienes, adquiere la inteligencia, haz acopio de ella, y ella te ensalzará, ella te honrará, si tú la abrazas. Interesante, es un poquito más alejado que el anterior texto para poder ver. Bueno, volvamos al texto. eh, Ahora está levemente separado en cuatro. Entonces, el versículo 44 es una parábola, el versículo 45 y 46 es otra parábola, después del 47 al 50 otra parábola, y el 51 al 52 la conclusión de todo el discurso parabólico. Como nos quedan pocos minutitos aquí, bueno, lo primero que llama la atención es el uso de reino de los cielos. Fíjense, aparece 4 veces en estos pocos versículos. Y esto es una utilización específica de Mateo. Si nosotros vamos al Evangelio de Marco, Evangelio de Lucas, ellos tienden o tienen a usar el título o la expresión reino de Dios. En cambio, Mateo usa reino de los cielos. Creo que una o dos partes solamente reino de Dios. Y esto por la razón que yo les decía, porque en el ambiente judío eh, había mucha dificultad de utilizar el nombre de Dios por respeto, por reverencia. Entonces usa este giro eufemístico de hablar de el reino de los cielos. Pues bien, la primera y segunda parábola son, uno diría, casi iguales o parecieran apuntar a lo mismo. Y efectivamente es así, pero hay ciertas diferencias. Básicamente dos, diría yo. La primera, pueden haber otras, pero así al momento de puntualizar un poquito, la primera diferencia es que la primera parábola se circunscribe en un ambiente, podríamos llamar, rural. Es decir, una persona eh, va caminando en un campo y se encuentra con un tesoro. ¿Ah? Vende todo lo que tiene y compra el campo, y de manera que es como para alguien que vive en el campo lo entiende bien, es algo que le da sentido. Y la segunda parábola, que apunta también a encontrarse con algo de gran valor y lo deja todo por ello, es más bien urbana y habla de un mercader, no de alguien que está en el campo, sino que está en un mercado, en una ciudad. Pero la segunda diferencia, que, que es bien significativa, es que hay una diferencia, hay una progresión entre la primera parábola y la segunda. En la primera se dice que una persona encontró un tesoro. Uno podría decir lo encontró de casualidad, lo encontró, no se sabe, pero lo encontró nomás, no dice más. En cambio, en la segunda está hablando de que alguien anda buscando perlas finas, hasta que encuentra una maravillosa. Y va y vende todo y se la compra, porque es algo que vale. Entonces, juega con estas dos cosas, de alguien que se puede encontrar, en este caso con el reino, pues tal vez por casualidad o de forma inesperada, y que si tiene la lucidez para reconocerlo en su valor, lo deja todo. O bien alguien que está buscando, como hay gente que anda buscando en la vida un sentido, un fundamento, una claridad, y, y se encuentra con el reino, que es algo significativo. En cambio, la tercera parábola va en una línea totalmente distinta y habla más bien qué va a pasar al final de los tiempos. Y usa esta imagen de la pesca, de una red que están pescando, sacan todo lo que han pescado, lo llevan a la orilla y se sientan los pescadores y van sacando, bueno, aquí dice diferencia entre buenos y malos.
pero el texto original, y aquí donde está siempre el problema de las traducciones, habla más bien de los útiles y los inútiles o que están en malas condiciones o están podridos. Eso en un contexto de estar separando pescado, ¿ah? Entonces, hay gente que después va a salir a pescar, a vender lo que ha pescado, ¿no? Entonces, tiene que desechar aquello que no va a poder vender. En ese sentido, esta primera parte. Pero después dice, explica, así va a ocurrir al final del mundo, que va a haber un discernimiento. Y dice, de los malos, de los justos. En realidad, cuando se ocupa el término malo, que efectivamente es empleado, eh, no se logra percibir tan claramente por qué es malo. En cambio, al contrastarlo con el término justo, ahí brilla mejor por qué los justos sí entran en el reino y los que no son justos no entran. Y aquí viene esta frase final que habla de que los echarán en el horno de fuego y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Uno dice, pucha, ¿qué será eso tan, parece terrible? Bueno, rechinar de dientes aparece en dos o tres partes en los salmos y dice que quien rechina los dientes son aquellos que odian a los justos. Eso en el fondo hace mover los dientes así de rabia. Aquel que está sobrepasado por su odio, por su rabia, por su ira, es el que rechina los dientes, mueve la mandíbula de odio. Entonces él dice, ellos, los que están viviendo ese odio por el justo, porque lo envidia, porque le molesta, ese vive en la soledad de la lejanía del reino y por eso va a vivir en el llanto. Esto es bien, bien agudo para expresar que no es un castigo, no es que Dios se solace castigando, sino aquel que vive en la lejanía de la justicia, él mismo se condena a rechinar sus dientes y a vivir en el llanto, en la soledad más absoluta, que es el infierno. No es que Dios quiera que haya alguien que viva en el infierno y sea castigado de esa forma, sino que su vida lo lleva porque opta y vive y es sobrepasado por su lejanía de la justicia y del justo, por rechinar los dientes. Es una forma muy, muy gráfica para expresar este contenido. Bueno, y con esto termino. Al final, en el versículo último, está también la intención de todo esto, al decir que todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, está hablando de los judeocristianos, es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. Es decir, subraya la continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero que ciertamente la nueva realidad, la nueva alianza manifestada en Jesucristo supera la otra, pero se basa en la primera. Eso sería como lo que quiere subrayar acá. Bien, con esto habría otras cosas que me hubiera gustado compartir y voy a dejar de compartir acá, pero el tiempo es corto y uno habla mucho de repente, así que eh, vamos a dejar la palabra a alguien porque ya son las 9:20 y se nos está acabando el tiempo. Así que Cecilia le puede dar la palabra a quien, repito, si alguien quiere preguntar algo, vaya bajito a reacciones y vea y lo aprieta y dice levantar la mano. Y ahí se puede ver. Ahí hay Angélica Catequista, Cecilia. Sí. Hola, Hola, hola. hola, ¿cómo está? Monseñor, buenas Bien. noches. Buenas noches, Angélica. Yo quería agradecer que se haga este tipo de cosas, como este hermoso, bueno, 3 días de enseñanza. El primer día me lo perdí porque no me pude conectar. Intenté 1000 veces, pero superaba las 100 personas, me decía. Sí. Pero los otros 2 días sí me he conectado y se ha aprendido mucho, 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 mucho. Se lo agradece inmensamente porque es la primera vez que veo que un monseñor
nos esté entregando directamente un tema, porque siempre es como uno mira a un monseñor como lejano. Eso me gusta porque es cercano a las personas, está más cerca de sus comunidades, y también agradecerle esas visitas que está haciendo por todos lados, que también acerca mucho al pastor hacia nosotros, ¿cierto? Al rebaño, ¿ya? Entonces se agradece inmensamente. Y ojalá esto siga y ojalá venga otro curso donde estén los sacramentos, que a veces uno lo mira superficialmente y falta profundizarlos mucho y aprender mucho cómo es su origen y todo eso. Entonces le agradecería que en un futuro hubiera un curso así también. Muchas, pero muchas gracias de corazón. Gracias, Es- Angélica, muchas gracias. Bueno, ahí estaremos viendo ahí con el padre Jorge cómo vamos articulando esta posibilidad, porque creemos que efectivamente utilizando esta plataforma eh, ya estamos todos un poquito más a caballo, porque al principio cuando comenzó la pandemia era bien más difícil, pero ya más o menos, entonces nos multiplica las posibilidades, ¿no? Porque juntarnos todos para encontrarnos en un lugar, veíamos que llegaba menos gente, bueno, se entiende, estamos en invierno, hay gente que vive mucho más lejos de Puerto Montt, entonces no es tan fácil tampoco, ¿no? Pero bueno, también tiene sus límites este sistema, porque no es lo mismo lo presencial, pero bueno, aquí le hacemos el empeño, como dicen, ¿no? Y ojalá sea para ayuda de todos. Buenas noches, padre. Buenas noches, Hugo, sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? ahora sí parece que me puede escuchar bien. Perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, amén de también agradecer su gesto de llamar a sus fieles a congregarlos en esta enseñanza, que me parece de lo más extraordinaria, no solo por el contenido, sino porque sin duda el hecho de ver al pastor delante de las ovejas es tal vez lo más importante dentro de la iglesia. Hoy por hoy hay mucha oscuridad que da vueltas y si no tenemos al pastor con claridad, no lo podemos identificar, es muy posible. Yo lo veo en la experiencia cotidiana de que muchos se apartan porque no logran visualizar dónde está la verdad. Después de escucharlo con mucha atención en estos 3 días, me hago la pregunta: ¿cómo se concreta ahora la lectura de este evangelio? Nosotros formo parte de un grupo de 8 personas que nos reunimos todos los días sábados para leer el evangelio. Lo hemos hecho desde nuestra ignorancia de cómo leerlo. Simplemente lo hemos leído y cuando tenemos dudas buscamos información. Y bueno, en la medida que podemos, algunos con más conocimiento que otros, nos colaboramos mutuamente. Con la gracia de Dios, hacemos eso. Pero es evidente que se necesita formar comunidades lectoras y que cuenten con la asesoría correspondiente para que no se transforme esto en algo semejante a lo que ocurre con los protestantes, que ellos leen e interpretan solitos lo que creen que deben entender. Y desde ese punto de vista se necesita la voz de la Iglesia en esa interpretación que debemos hacer de la Sagrada Escritura, para que no sea un trabajo hecho como quien lleva agua para su propio molino. Y desde ese punto de vista, yo puedo decir que con todas las dificultades que existen, nosotros llevamos ya más de un año en este proceso, no hemos demorado mucho, nos demoramos mucho en leer eh, el primer evangelio, que fue Marcos. Eh, Hoy estamos en Mateo, estamos en el capítulo, terminando el capítulo 13. Y bueno, hemos ido avanzando y desde ese punto de vista creo yo que es necesario, utilizando las redes, formar comunidades de lectoras, y que de vez en cuando aparezca por ahí un padre Jorge o alguien que usted designe, ¿no es cierto?, como eh, cabeza de una cosa como esta, para que sirva de orientador en cada una de esas comunidades, para que las ovejas no se pierdan. Eso como comentario más que nada.
Oye, muchas gracias, Hugo. Muy interesante la experiencia que están haciendo ustedes como comunidad y plantea un tema que ha estado en los 2000 años de la vida de la Iglesia. Cómo, primero, entender la Sagrada Escritura, ¿no? Escritura, eso se llama exégesis, el nombre técnico es exégesis, o sea, qué es lo que está escrito y qué es lo que quiso poner el autor humano por escrito. ¿Ah? Y la segunda parte es cómo aterrizamos eso en la vida de las personas. Y eso se llama hermenéutica. Esos son nombres así técnicos que los estudiosos hacen. Y como les decía al principio, el primer día, la Biblia es un libro muy complejo. Es muy complejo por todos los elementos que analizamos. Y entonces requiere de un conocimiento básico un poco vasto para poder aproximarse más bien. Pero eso a la vez genera, puede apartar la palabra de Dios de la gente. Entonces, que eso no debiera ocurrir. Entonces, se produce esta paradoja. ¿Ah? Para eso, este intento que estamos haciendo muy, muy humilde de querer acercar el Evangelio a las personas y podríamos hacerlo muchas, muchas veces porque, como decía la Biblia, es un universo infinito, ¿no? Pero el hecho ya solamente que hay un grupo que se interese y que se esté reuniendo es muy valioso, muy bonito. Pero claro, como dice también San Pedro en su carta, que hay que tener cuidado porque no basta con hacer cualquier interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Ah? Como tú mismo decías, a veces pasa con los hermanos evangélicos que cada uno interprete como quiere y salen cosas. Mira, en la Sagrada Escritura uno puede encontrar justificación por cualquier cosa, incluso contradictorias. Por eso la Biblia hay que leerla en su conjunto. Yo me acuerdo cuando estudiábamos en Roma esto, tenía un profesor que insistía mucho. La Biblia, es cierto que yo tengo que comprender un trocito de la Biblia, pero ese trocito tengo que comprenderlo en su conjunto, porque si no, ese trocito me puede servir para A y para Z, para las cosas más contradictorias, ¿no? Entonces, por eso, eso requiere, pero el hecho de que hay un grupo de personas que se interesen de conocer más la palabra de Dios, de la Escritura, y que empiecen sistemáticamente, como lo hacen eso es una cosa extremadamente positiva, así que muchas felicitaciones. Mm. Gracias, Bien, Monseñor. ahí tenemos don Cristian y doña Claudia. Sí, buenas noches, monseñor. Un saludo a usted y a todos ahí los compañeros y agradecer la instancia, agradecer también a todo el equipo que está detrás que hace posible que nos podamos encontrar. Quería consultarle sobre el autor, justamente como usted lo planteaba, y sobre San Mateo, porque él asimismo en el Evangelio se muestra poco. De hecho, se muestra solo en el capítulo 9, en el versículo 9, donde ahí dice que él lo llama cuando estaba en la mesa de recaudación de impuestos y le dice que lo siga y él se levanta y lo sigue. Y yo me recuerda mucho esta imagen y también a lo que uno veía en la película Jesús de Nazaret, cuando se muestra este Jesús que está en la fiesta, en la casa de Mateo, y Jesús hace esta linda parábola del hijo pródigo. Y en esa instancia es donde justamente ahí como que se convierte mucha gente, muchos los pueblos que están ahí. Entonces, ¿cómo es este Mateo, recaudador de impuestos, que después discípulo, que después apóstol, después que sigue más adelante y que después es capaz de escribir? Porque también me cuestiono un poco, digo, chute, ¿y por qué no salió un evangelio según San Pedro, por ejemplo? Ese tipo de cosas quería si puede profundizar un poquito. Muchas gracias. Sí, bueno, es bien, no es mucho más lo que podemos decir y como tú muy, muy agudamente señalabas, el Evangelio o el texto mismo habla poco del autor, o sea, salvo esta referencia y después cuando sale el elenco de los apóstoles, sale nombrado Mateo, ¿no es cierto? Pero su perfil, sus condiciones, sus aspiraciones, sale poquísimo, sale poquísimo.
Junto con la película que menciona, hay un cuadro de un pintor italiano que se llama Caravaggio, que habla de la vocación de Mateo, que es uno de los cuadros más extraordinarios que revela en este momento y que muestra justamente cómo Mateo está contando las monedas junto con otras personas que lo ayudan, y entra Jesús a la habitación y le indica con el dedo, ¿sí? Justo como que le está diciendo, sígueme. ¿Ah? Y, y Mateo queda así, y detrás de Jesús entra como una bocanada de luz gigantesca. Ese es un cuadro que está en Roma, en una iglesia, la iglesia de los franceses, que es una obra invaluable y que logra representar muy bien ese momento y que deja muchas preguntas, porque el texto es súper austero. Dice, sígueme, se paró y se fue. Eh, no hizo como una cavilación, una duda, una pregunta. Entonces, eso muestra que muchas veces el Evangelio, como fue escrito varios años, incluso décadas después de estos acontecimientos, están un poquito pulidos los relatos, no entran en tanto detalle, ¿ah? Son poco descriptivos, sino que más bien ajustados al hecho mismo. Así que de Mateo no es mucho más lo que podemos saber, sí que habría pasado de esta condición de ser publicano. El publicano eran los que recaudaban impuestos para Roma, eran judíos, eran los personajes más odiados que habían, porque trabajaban para el poder dominante, digamos. Entonces, eh, eran muy odiados. Y así todo Jesús se atrevió a pedirle a uno que lo siguiera y cambió totalmente su vida. Eh, bueno, eso más bien revela de cómo el encuentro con Jesús hace cambiar las personas. Y una forma de encontrarse muy claramente es a través de la palabra de Dios. No es la única, pero sí muy clara. Por eso, en la medida que nosotros podamos tener un frecuente contacto con la palabra de Dios, nos estamos encontrando con Dios mismo. ¿Mm? Eso es así. Bien. Gracias, Cristian. ¿Tenemos alguien más? Claudia. Sí, buenas noches, monseñor. Buenas Primero, noches. darle las gracias por tan interesantes temas. Han sido de gran ayuda. Y también quisiera hacerle una invitación a través de esta plataforma, porque escuchaba, por ejemplo, a don Hugo, lo que él manifestaba, que se juntaban para ellos estudiar la Biblia con sus propias formas, digamos. Ujú, Nosotros, en la parroquia San Peregrino La Siosi, tenemos la bendición de estar con los misioneros servidores de la palabra, y ujú. ellos nos han podido guiar en este encuentro con la palabra de Dios, y nosotros recibimos cursos de Biblia donde vamos estudiando, también guiados por nuestro párroco, por nuestros sacerdotes, por nuestro hermano religioso, el hermano Chan. Recibimos la formación bíblica, y hacer una invitación porque creo que es importante. Esto a toda la gente le interesó, son muchos los que están conectados, y es importante siempre saber más y evangelizarse a través de la palabra de Dios. Entonces, como Grupo CERS, nosotros pertenecemos a la comunidad evangelizadora para la reconciliación y el servicio de los misioneros servidores de la palabra. Dejo abierta esta posibilidad para impartir talleres bíblicos. Nos estamos formando, no somos eruditos en el tema, pero sí tenemos una formación ya de más de 4 años, y seguimos en este encuentro y tenemos herramientas como para poder ayudar a nuestros hermanos a poder compartir y a poder comprender de mejor forma la palabra de Dios. Esa es mi invitación, y le doy las gracias también por esto que es importante para que sigamos en este camino de evangelización. Gracias, buenas noches. Gracias, Claudia. Sí, efectivamente, tienen una experiencia muy bonita ahí en la parroquia y con el hermano Chan, que es un gran predicador. Así que, y también los otros padres, el Padre Jesús y el Padre Ismael, que realmente hacen un servicio muy bonito. Así que muchas gracias, Claudia. Bien, yo creo que estamos terminando, nos pasamos un poquito. Yo le agradezco a todos ustedes que han tenido la paciencia de escuchar estos días.
efectivamente el primer día nos quedamos cortos con el Zoom, tuvimos que después contratar un servicio que ampliara a más gente. Lamentamos que haya gente que no haya quedado. Eh, el video de ayer fue subido por Facebook. Cecilia lo subió, ¿no es cierto? Podría contarnos. ¿Ah? Y seguramente mañana va a subir el de hoy día, para que tengamos, también si alguien, ustedes quieren hacérselo conocer, ahí lo pueden ver en el Facebook del Arzobispado de Puerto Montt oficial, así se llama. ¿Mm? Bien, muy buenas noches, muchas bendiciones y que el Señor los siga acompañando y que cada uno siga en contacto con la palabra de Dios que es tan importante. Cecilia, ¿tú quieres decir algo? Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos nuevamente con Monseñor. Y como lo decía Monseñor, efectivamente el video de ayer está ya arriba en la página de Facebook del Arzobispado Oficial de Puerto Montt, y el de hoy día se va a subir también el día de mañana. Así que muchísimas gracias. Bien, nos despedimos entre Chao, chao, que todos. estén bien.